Buenas. El día de hoy les voy a explicar de qué trata la herramienta de análisis de terreno de QGIS pendiente, cómo se utiliza y qué funciones prácticas le podemos encontrar a esta. Espero que este video les sea de mucha utilidad y cualquier duda o aporte que tengan lo pueden dejar en los comentarios. Primero que todo, ¿qué es la pendiente? Bueno, en términos prácticos la pendiente describe la inclinación de un terreno respecto a la horizontal. Y esta se puede expresar tanto en grados como en porcentajes. Ahora sigamos con el fundamento teórico matemático para poder entender el cálculo de la pendiente. Como previamente lo nombré, existen dos formas de calcular la pendiente. La primera es mediante el porcentaje y la segunda es mediante el grado de inclinación. En este caso comencemos con el porcentaje, el cual se va a definir como el cambio de la elevación respecto a la distancia horizontal recorrida. Básicamente nos va a entender que el porcentaje de la pendiente es básicamente la tangente de teta multiplicado por 100, que de forma indirecta, tomando en cuenta las funciones trigonométricas, va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente multiplicado por 100, que de forma indirecta va a ser igual al cambio de la altitud dividido la distancia recorrida multiplicado por 100. Para entenderlo mejor podríamos hacer un ejemplo. Imaginemos que tenemos un punto de elevación inicial, digamos que aquí en este punto es 100 metros. Pero acá cuando nosotros vamos subiendo por esta montañita, aquí finalizamos con 120 metros de elevación. Bueno, el cateto opuesto va a ser básicamente la resta entre el final menos el inicial, básicamente va a ser 20. Eso hace el cateto opuesto, dividido la distancia recorrida, que sería el cateto adyacente, que de este punto a este punto, no confundir con la hipotenusa, que es distinto, la distancia recorrida va a ser 200. Básicamente sería 20 dividido 200, lo cual nos daría 0.1. Al multiplicarlo por 100 nos daría una pendiente del 10%. Pero, ¿qué significa ese 10%? Bueno, lo que quiere decir es que por cada 100 metros recorridos en la horizontal, básicamente el terreno va a subir 10 metros. En segundo lugar está la pendiente calculada mediante los grados de inclinación, el cual se va a definir como el grado de inclinación respecto al horizontal. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, si nosotros remontamos otra vez el triángulo rectángulo, podemos ver este teta o este ángulo. Bueno, básicamente ese ángulo, digamos, si yo lo tengo acá, esta es la horizontal, ahí hay 0 grados. Pero a medida que yo lo voy aumentando, va a haber una inclinación. Eso es el teta, es la inclinación respecto al horizontal, donde a mayor inclinación, más vertical va a tener, hasta llegar a un 90%, que eso será básicamente un muro. Si me dice que tiene 5 grados de inclinación, sería como, bueno, así. 10 sería así sucesivamente. Bueno, ¿cómo se calcula este? Tomando en cuenta que necesitamos es el ángulo de inclinación y tenemos la tangente. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues la función inversa. En este caso sería un arco tangente. ¿De qué? Del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Nosotros al calcular esto, básicamente sería el arco tangente del cambio de altitud dividido la distancia horizontal recorrida. Ahora, para entenderlo mejor, podríamos utilizar las mismas unidades del ejemplo anterior. Elevación inicial en el punto A, 100. Elevación final en el punto final va a ser 120. Y la distancia horizontal recorrida va a ser 200. Nosotros al calcular todo esto, pero en vez de utilizar una tangente, utilizamos un arco tangente, nos va a dar un grado de inclinación del 5.71 grados. Lo cual nos va a decir que básicamente la hipotenusa, porque ahora nosotros no estamos revisando es cuánto sube el terreno, sino qué tan inclinado está, nos estaría diciendo que esta hipotenusa tiene una inclinación de 5.71 grados. Pero aunque eso sí, no se confundan tanto, ya que a pesar de tener resultados distintos en teoría, en la práctica sería lo mismo, ya que forman parte de la misma fórmula, solamente que vista desde un ángulo distinto, valga la redundancia, ya que aquí estamos viendo qué tanto sube el terreno y aquí estamos viendo es qué tan inclinado está el terreno, pero en retrospectiva vendría a ser lo mismo. Como previamente se explicó, ambos cálculos de la pendiente, a pesar de estar muy relacionados, ya que sale básicamente la misma función trigonométrica, en parte son distintos, ya que por un lado los grados muestran el ángulo de inclinación respecto al horizontal, y este cálculo es muy útil para análisis geomorfológicos y cartográficos, debido a que es mucho más intuitivo verlo o imaginarlo dentro de una tecnología así como un mapa. Por otro lado, el porcentaje es básicamente la relación entre la elevación y la distancia horizontal recorrida, y es muy útil dentro del campo de la ingeniería, bien sea ambiental, civil, hidráulica, lo que tú necesites, o cualquier construcción real que tú quieras hacer. Digo que es mucho más intuitivo verlo en la vida real. Ahora les voy a explicar la interfaz para calcular la pendiente dentro de QGIS. En este caso, esta herramienta cuenta con dos interfaces para calcular las pendientes.
una es más completa que la otra. Comencemos con la más básica y es la interfaz de pendiente dentro de la sección de análisis de terreno raster. Lo primero a resaltar, esta calcula solamente la pendiente en grados por defecto. ¿Qué es lo que nos pide esta interfaz? Nos pide una cosa nada más. Bueno, dos prácticamente. Primero que todo, un DEN, un modelo digital de elevación, bien sea de superficie o de terreno. Después un factor Z. ¿Cuándo se utiliza este factor Z? Cuando hay una discrepancia entre las unidades, bien sea que las coordenadas proyectadas estén en metros, pero los valores altitudinales de los píxeles estén en pies, por ejemplo, en milímetros o en kilómetros. Bueno, eso tenemos que cambiarlo. Bien sea de kilómetros a metros, de pies a metros, de milímetros a metros, tenemos que dejar todo en metros. ¿Por qué? Porque como previamente lo vimos en la parte teórica, calculamos metros sobre metros. Y ya, y por último estaría todo el tema de la pendiente, que básicamente es cómo queremos guardar el archivo, bien sea como un archivo temporal, permanente, como nosotros queramos. Después seguiremos con la herramienta de pendiente de GDAL, dentro de la sección de análisis de raster. Esta básicamente nos pide lo mismo al inicio, una campa de entrada, o sea un DEN, después el número de bandas. Aquí es muy raro, muy poco común de que un DEN tenga más de una banda. En la realidad yo nunca he visto uno, pero al parecer existe si tienen esta sección acá. Y por último, la relación de unidades verticales y horizontales. ¿Qué sería esto? El factor Z. Si nosotros tenemos las coordenadas proyectadas en metros y los valores de unidades están en metros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejarlo en 1. No hay necesidad de tocar ese parámetro, no lo necesitamos. Después comenzaríamos con una sección de activar o desactivar funciones. La primera es expresar la pendiente con un porcentaje en vez de grados. Esto nos da una información muy importante, lo cual nos dice que esta interfaz o esta herramienta por defecto nos calcula la pendiente en grados. Ya si nosotros lo queremos en porcentaje, ¿qué es lo que hacemos? Activamos esta función, esta opción. Después dice procesar bordes. ¿Para qué se utiliza esta herramienta? Bueno, hay unas celdas límites. Estas celdas límites a veces, como no tienen otro valor con cual compararse, ¿qué es lo que hace? Pues se deja como valor nulo. Pero si nosotros la activamos, podemos interpolar una posible pendiente para esas celdas límites. Pero si nosotros la dejamos desactivada, pues lo que va a hacer es que nos va a dejar estos datos como nulos, o sea, como si no tuvieran pendiente. En mi opinión, pues podrán activarlo y ver qué les genera. Si ven que les genera como datos muy anómalos, pues mejor desactívenlo, ignoren esos datos. Por último está todo el tema de utilizar una fórmula distinta. Y es que por defecto aquí, tanto en el primer interfaz como en la segunda, se utiliza la fórmula de Horn. Este método busca suavizar las pendientes abruptas. Básicamente busca estabilizar el terreno, con el fin de que no haya como tantas irregularidades dentro de nuestra área de estudio. Pero si nosotros queremos un poco más de precisión, por así decirlo, podremos utilizar el método de Sevenberger, el cual básicamente es más sensible a las microformas. Básicamente se enfoca en resaltar la curvatura del terreno, obviamente, y en realizar o obtener más detalles locales. Es muy útil para estudios geomorfológicos principalmente. Y por último y no menos importante está todo el tema de los parámetros avanzados, que aquí básicamente, aquí no lo muestro, pero más adelante lo voy a mostrar obviamente, que es básicamente un lugar donde nosotros podemos comprimir, bien sea en baja, alta o media resolución, nuestra imagen con el fin de que sea un poco más liviana para procesar, o sea, para que consuma menos recursos. Entre las principales aplicaciones de esta herramienta se encuentra para la gestión ambiental, todo el tema de la identificación de áreas de riesgo erosivo, deslizamientos o de escorrentía. Dentro del área de la ingeniería civil también se utiliza mucho, principalmente para el diseño de carreteras, drenajes y obras hidráulicas. Dentro del ordenamiento territorial también se utiliza demasiado. ¿Para qué? Para clasificar suelos según la actitud agrícola, forestal o urbana. Dentro de todo el tema de la sección energética y recursos, la pendiente se utiliza mucho para la selección de sitios, bien sea para represas, parques eólicos o solares. Y por último, no menos importante, dentro del todo el tema de los modelos hidrológicos, es determinante para poder determinar, valga la redundancia, las rutas de flujo de agua en cuencas. Básicamente, si entiendes y eres capaz de calcular y determinar la pendiente del terreno, eres capaz de entender gran parte del mundo que te rodea. Como todo, nada es perfecto, y esta herramienta también cuenta con ciertas limitantes, entre las cuales se encuentra, primero que todo, la dependencia del modelo digital de elevación, y es que la precisión de la pendiente que nosotros calculemos o determinemos va a depender de la precisión o la resolución del modelo digital de elevación. Si la imagen de elevación, por así decirlo, es de un satélite, va a tener una muy baja resolución, a comparación de si es hecha por un dron, la cual va a tener una mejor resolución, y a pesar de eso también va a tener ciertas limitantes. Por eso es que aún existen los topógrafos. Por otro lado está todo el tema de los errores de la interpolación, y es que en zonas donde hay mucha escasez de datos,
el cálculo se puede distorsionar y puede terminar inventando pendientes que no existen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos datos erróneos o inventados, por así decirlo. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo utilizar las herramientas que previamente les mostré en las interfaces. Primero que todo, para ambas necesitamos pues un modelo digital de elevación. Y ahora, ¿dónde les encontramos? En primer lugar vamos acá a herramientas, podemos ir a análisis de terreno raster y aquí podemos encontrar la herramienta pendiente. Como tal, esta herramienta es muy sencilla, solamente nos pide tres cosas. En este caso pues ya tenemos nuestro DEN. Lo ejecutamos y, oh no, mira, entre ellas ceros. Bueno, pues en este caso pues nos generó pues un error, aquí no nos calculó nada, esto pues no nos sirve. ¿Por qué pasó esto? Bueno, si nosotros revisamos nuestra capa DEN, Tama propiedades, podemos apreciar que nuestro sistema de coordenadas es geodésico, no proyectado, o sea está en grados. Y necesitamos pasarlo a uno que pueda ser metros, bien sea el 18 Norte o el Magna Medellín Antioquia 2010. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, esto lo eliminamos porque esta capa fue un error, porque obviamente no podemos coger metros sobre grados, sería una discrepancia en las unidades. Entonces la eliminamos, seleccionamos nuestra capa DEN, entramos a proyecciones, con valor reproyectar y aquí seleccionamos nuestro sistema de coordenadas objetivo, en este caso va a ser el zona 18 norte. Lo seleccionamos, ejecutamos, esperamos, cerramos y con a simple vista no cambia nada, literalmente es lo mismo, solamente uno es más brillante que otro, pero ahora estos sistemas de coordenadas, a la altura, las dimensiones de los píxeles son en metros. De hecho acá lo podremos analizar. Si nosotros bajamos acá, miren el tamaño del píxel, estos son los grados. En cambio si vamos a reproyectar, ya todo cambia, porque nos va a decir que el tamaño del píxel es de 30 metros por 30 metros. Todo cambió, ya está mucho mejor. Ahora, si volvemos a hacer lo mismo, pendiente, la tenemos la reproyectada, la ejecutamos, voilà. Acá nos generó la pendiente, estaba de 0 a 80 grados. ¿Por qué? Porque volvemos a leer otra vez, se la volveré a mostrar. Acá nos dice, la pendiente se expresa en grados, no la busquemos en porcentaje. Si nosotros queremos en porcentaje, tenemos que utilizar otra herramienta. Pero aquí ya como tal ya tenemos la primera pendiente y con eso nos podemos defender para algunos análisis. Bueno, ahora ¿qué es lo que hacemos? Y casi elimino la reproyectada. Vamos ahora a la de GDAL. De hecho hace poco lo utilicé, pero si quieren se la puedo mostrar. Podemos escribir GD y aquí GDAL, la sección análisis de raster, y aquí bajamos pendiente. Es muy fácil de encontrarla. Ahora podemos meter la reproyectada. Obviamente si nosotros metemos la EDEN, pues nos va a generar cierta discrepancia, nos va a dar buenos resultados. Como tal seleccionamos con nuestra banda, la banda 1, relación de unidades verticales y horizontales, la altitud está en metros, y como ahora está reproyectado, ahora está en metros también, o sea, metros sobre metros, está perfecto, no necesitamos cambiar las unidades verticales. Y ahora comenzamos. Si nosotros no seleccionamos esto, nos lo va a generar en grados, o sea, va a ser lo mismo. La podemos ejecutar y mira, de 0 a 80%, nos generó exactamente lo mismo. Ahora, si yo la selecciono, nos lo va a generar en porcentaje. Y vean lo que cómo cambia. Ahora va de 0 a 630%. Eso cambió un montón. De hecho cambió hasta la imagen, miren. ¿Por qué? Porque ahora hay más valores, pues, básicamente lo mismo, pero viéndolo desde un punto de vista distinto. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Este es en grados y este es en porcentaje. Ya entendimos la parte teórica, pues no lo voy a explicar de nuevo porque alargaría mucho el video. Ahora sigamos. Tenemos la reproyectada. Ahora no vamos a procesar bordes, la vamos a dejar en grados y vamos a ejecutarlo. Ahora, si nosotros nos vamos a alguno de los bordes, digamos a este lado, podemos expresar esta parte, miren. Aquí pues no se generó nada, aquí hay una línea totalmente pues, del mismo color. Si nosotros utilizamos esta parte de herramienta y aquí, 0, sin datos, eso nos generó pues un valor nulo dependiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros en vez de eso utilizamos esta procesar bordes, lo ejecutamos y ahora vamos a bajar para acá, vamos a revisar, ahora sí miren, ahora sí miren, ya ven, ahora ya en vez de decirnos sin datos nos va a decir no, tiene una pendiente de tanto. Bueno, en este caso está en grados, o sea sería de 13 grados de inclinación, de 23, de lo que nosotros necesitemos. Ahora sigamos con la última parte un poco más confusa y es cuál de las dos fórmulas vamos a utilizar. Si nosotros, por ejemplo, vamos a generar la primera de Horn, la base, aquí la tenemos, normalita, la que nosotros ahorita generamos. Ahora, vamos a revisar cómo nos va con la de Sevenberger, la cual en teoría
lo que hará es que nos va a generar más pendientes dentro de nuestro DEM, por así decirlo. Bueno, dentro de nuestra raster de pendiente, la palabra. Entonces nosotros lo ejecutamos. Ahora, ¿cómo lo podemos evidenciar? Lo apagamos y lo prendemos. Por ejemplo, en algunos lugares pues podemos evidenciar que la pendiente cambia. Por ejemplo, nosotros nos acercamos a esta parte que yo vi que se movió. Miren, ¿ya ven? Por ejemplo, miren, esta parte aquí pues está así, está muy, pues más o menos homogénea. Tampoco es lo que yo diría homogéneo. Pero yo activo la de Seidenberger, miren, ¿ya ven? Se generó más pendientes, más micro curvas, por así decirlo. Entonces ahora tenemos un poco más de valores de análisis. Y ya, y por último, no menos importante, está todo el tema de los parámetros avanzados, los cuales si yo los despliego, ¿qué es lo que nos va a decir? Nosotros podemos analizar el perfil, en el cual está el predeterminado, está sin compresión, que básicamente no lo comprime, no sé, pues para eso no lo utilizaría este. Y aquí comenzamos con lo que nos interesa, compresión baja, o sea, le baja el peso a la imagen, o sea, al raster de pendientes que nosotros generemos, pero no hacer una reducción muy significativa. Esto es muy útil cuando nosotros queremos que la imagen pese menos, pero al mismo tiempo no queremos perder mucha información, porque obviamente cuando lo comprimimos, a veces la información se puede perder. Por otro lado, a diferencia de esta alta compresión, eso va a reducirlo mucho, pues tampoco tanto, que no es que haya a pesar cero, por así decirlo, pero siempre lo va a comprimir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha información se va a perder al mismo tiempo. Entonces nosotros tenemos que comenzar a decir que necesitamos que la imagen pese menos, pero que se pierda información, o que la imagen pese un poquitico más, pero que se conserve la información. Ya nosotros decidiremos. Recuerden, no hay decisiones ni buenas ni malas. Por último está todo el tema de la compresión JPG, que eso es como para tenerlo en color, pero en la realidad a mí nunca me funciona ese parámetro. Es una realidad. Y ya en teoría eso sería todo el uso de esta herramienta. En realidad, después de ya entender la parte teórica, esta herramienta se vuelve muy sencilla de entender. Ahora les voy a explicar un ejercicio práctico en el cual nosotros podemos utilizar las pendientes. En este caso vamos a evaluar los parámetros básicos para identificar un lugar adecuado para poner un relleno sanitario, basándonos en este caso solamente en la pendiente, porque es un video de pendientes. Tal vez en un futuro ya haga un ejercicio práctico para implementar una ubicación óptima para un relleno sanitario. Para esto nos vamos a guiar del decreto 838 de 2005, en el cual define todas las condiciones técnicas que tenemos que seguir para ubicar un relleno sanitario. En este caso, obviamente, en el artículo 1 están las definiciones. Ustedes pueden leer, pueden ver qué es lo que se necesita para un relleno sanitario, como por ejemplo una chimenea, que por aquí estaría arriba, que permite básicamente la salida de los gases de la biodegradación de los residuos sólidos, muy importante. Bueno, en fin, eso más adelante lo veremos, por así decirlo. Después sería el capítulo 2, disposiciones generales, el objetivo, y obviamente vamos al artículo número 5, en el cual estarían los criterios y metodología para la localización de esta, o sea, un relleno sanitario. Aquí pues obviamente van a haber muchas disposiciones como lo es la capacidad, la ocupación actual del área, y eso nos va a dar una pista de cómo entender todo. Y es que por ejemplo aquí nos da unas calificaciones. ¿Por qué? Porque la idea es estandarizar todos los datos que tengamos acá para poder ver cuál es el mejor lugar. Y es que obviamente si nosotros vamos a combinar, nosotros no podemos evaluar kilómetros con porcentaje pendiente. No tienen las mismas unidades, entonces toca estandarizarlos en una sola unidad. Qué pena. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Nos dice que el suelo rural tiene 80 puntos, pero en cambio suelos en protección, o sea, los suelos protegidos por el gobierno, por el Ministerio del Medio Ambiente, tienen 0 puntos. ¿Qué nos da a entender esto? Que los 80 puntos son los lugares o las condiciones de los criterios que nosotros sí queremos para nuestro relleno sanitario. O sea, nosotros queremos que nuestro relleno sanitario sea en un suelo rural, pero no queremos en este caso que sea un suelo protegido, por lógica. Entonces podemos aplicar esta misma lógica a los demás criterios. Entonces bajamos, aquí está la accesibilidad de las vías, si está pavimentada o no pavimentada, la pendiente de estas, pero bueno, por el momento no vamos a evaluar estos datos. Vamos a evaluar son las condiciones del suelo y la topografía. ¿Qué es lo que nos dice este criterio? Este criterio determina la facilidad de construcción, operación y trabajabilidad en el área que se efectúa dicha disposición final, mediante la tecnología de relleno sanitaria, calificadas bajo los siguientes subcriterios. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Pendiente por medio del terreno. ¿Qué nos dice acá? Que las pendientes que nosotros sí queremos son 40 puntos, o sea, van a estar entre el 0.1 y el 3%. O sea que por cada 100 metros recorridos, tan solo la idea es que verticalmente aumente 3 metros.
¿Cuáles son las pendientes que no queremos? Las mayores al 25%, o sea que cada 100 metros aumente 25 metros en la vertical. Esas no las queremos. Si son analíticos, se van a dar cuenta de que no hice el 0%, sino que el 0.1. O sea, no quiere lugares completamente planos. ¿Por qué? Porque al tener lugares completamente planos, lo que va a ocasionar es que no hay un correcto drenaje de las aguas, o sea, las aguas se van a estancar. Y no queremos que el agua se estanque dentro de nuestro relleno sanitario. De hecho, en algunos manuales técnicos ambientales y de ingeniería sanitaria, van a explicar de que la pendiente mínima óptima debe ser mayor al 2%. ¿Por qué? Para evitar lo mismo, un estancamiento de las aguas. Pero en este caso solamente vamos a utilizar pues, los datos o los criterios que nos diga el decreto 838 del 2005. No nos vamos a poner por el momento a inventarnos porque se volvería muy enredado. Bueno, entonces ya tenemos aquí las condiciones pues la condición de análisis para nuestro ejercicio práctico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar vamos a ingresar a nuestra herramienta de análisis de sistemas de información geográfico. Aquí como tal ya tenemos el DED. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Damos a raster, vamos a ver proyecciones con valor a reproyectar. Aquí seleccionamos obviamente nuestro DEN objetivo para tener nuestras unidades de píxeles de longitudes en metros, para que no genere ninguna discrepancia al momento de calcular la pendiente. Ahora entramos acá a herramientas y entramos a pendiente. Y obviamente aquí seleccionamos reproyectar. Por el momento pues tenemos pues solamente una banda, que sería la de las altitudes. Si tuviéramos más bandas, simplemente tendremos que seleccionar la banda que tenga los datos de altitudes. En este caso pues banda 1. Pues la altitud está en metros y las unidades del sistema de coordenadas también están en metros. Entonces lo dejamos en 1, no tenemos que hacer ningún factor de conversión. Ahora, aquí viene una pregunta muy importante. ¿Lo vamos a expresar como porcentaje o lo vamos a dejar como grados? Para eso volvemos otra vez al decreto. En este caso podemos apreciar que es un porcentaje, no un grados. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que lo vamos a cambiar en vez de lo vamos a expresar con porcentaje en vez de grados. Ahora sigamos, ¿vamos a procesar los bordes? Sí, por esta vez sí. Sin embargo, no es recomendable siempre hacerlo. ¿Por qué? Porque esos datos salen de la interpolación. Son datos que por así decirlo se podrían estar inventando, se podrían desfasar un poco de la realidad. Y por último, ¿cuál de las dos fórmulas vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar la de Horn o vamos a utilizar la de Siebenberger? No lo pronuncié mal, pero ya me entienden. Bueno, en este caso, como vamos a utilizar un relleno sanitario, pues obviamente tendríamos que adaptar el área al relleno sanitario. Tendríamos que aplanar la zona porque no vamos a tener una montaña desigual, no. Tiene que ser aplanada y después el hacer huequito, pues ahí. Entonces en este caso vamos a dejarla por defecto, la de Horn. Y ya, y no vamos a cumplir la imagen, pero en un futuro ustedes pueden hacer el experimento, verán que se reduce un poco el peso de la imagen y les podría ayudar si ustedes requieren hacer un geoproceso un poco más pesado. Bueno, ya tendríamos las opciones para nuestro estudio, entonces lo ejecutamos y pues aquí ya podemos apreciar de que nos generan las pendientes en porcentaje. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar otra herramienta muy amiga de nosotros y es la reclasificación por tablas. Esta herramienta permite reclasificar cada uno de los valores de las celdas y agregarles un nuevo valor. ¿Qué es lo que hacemos? Entramos a esta parte, a los punticos. ¿Para qué? Para agregar los campos y añadiremos las filas. Pero la pregunta es, ¿cuántas filas vamos a añadir? Bueno, vamos a añadir la misma cantidad que tengamos acá. En este caso tendríamos 5 categorías. Pero si son analíticos, pues obviamente no está la del 0 al 0.1. Y nuestra capa sí cuenta algunos valores con 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues agregar la categoría por si acaso. Entonces aquí añadiríamos 6 valores. ¿Qué valores vamos a poner? Obviamente aquí voy a poner 0 porque va a ir de 0 al 0.1. Y comenzamos a disminuir 40, 30, 20, 10 y el 0%. ¿Por qué añadir esos valores? Porque son los valores que están aquí. Ahora vamos a añadir los rangos inferiores y superiores. Pero aquí hay otra cuenta que tienen que tomar en cuenta y es que miren, va del 0.1 al 3% y este va del 3.1% al 7%. ¿Qué significa esto? Que se está tomando este valor, o sea, ellos sí están agarrando ese valor, pero no están agarrando el valor inferior. ¿Cómo nosotros podemos configurar esto acá? Pues entraríamos a parámetros avanzados y revisamos que si lo están haciendo. Y miren, si están agarrando el valor máximo porque es menor o igual al máximo, pero no están agarrando el mínimo. Entonces en este caso pues lo voy a dejar por defecto, pero aquí hay muchas otras opciones. En el futuro que haga un video explicando a profundidad todas las configuraciones de esa herramienta, pues lo podremos entender mejor. Entonces vamos a comenzar con esto.
0 al 0.1. Después seguimos del 0.1 al 3%. Después del 3% al 7%. Después del 7% al 12%. Después del 12% al 25%. Y por último el 25% hasta todos los valores. Obviamente aquí dice mayores. Aquí hay un máximo valor de 630%. Entonces vamos a agregar aquí el valor de 631. Aceptamos. Si está todo correcto. Sí. Aceptamos y ejecutamos. Como tal, ya aquí se generó pues nuestra reclasificación por tablas. Como podemos apreciar en esta parte, pues los valores van del 0 a 40, dando a entender que cada uno de estos píxeles ya se configuró con los valores que nosotros queremos. Eso es muy útil cuando ya los tengamos que meter dentro de una calculadora raster para identificar las áreas correctas, ya que la idea sería calcularlos con estos valores respecto a los demás criterios que también vamos a poner en estos mapas. Pero bueno, ¿cómo podemos verlo mejor? Podemos entrar a estilo de capas. ¿Cómo activamos esta capa? Pues damos clic derecho en esta partecita y aquí abajito pueden encontrar el panel de estilos de capas, por si acaso se les pierde, quién sabe. Entonces ahora seleccionamos el monobanda y seleccionamos lineal. Después seleccionamos intervalos iguales y miren, ya se configuró en los valores de 0, 10, 20, 30 y 40 pues valores. No sé qué unidades tiene, que esa es la gracia de estandarizar, que no tenga unidades. Bueno, entonces ahora que lo que pasamos, podemos cambiar obviamente los colores. Por ejemplo, los de rojo, pues podemos darlo en blanco, pero también podremos colocarlo en un color rojizo para saber cuáles son las áreas que no queremos. Estas áreas van a tener pendientes muy elevados o pendientes exageradamente planas, o sea, menores al 0.1%. Después seguimos con las del 10 y el 20. Son pendientes que podrían servir, por así decirlo. Entonces podemos colocarlos en amarillo. Y por último serían las pendientes que nosotros queremos, las áreas que nosotros sí queremos, querían las de 40 y 30 puntos. Y eso sería el resultado. Como pueden apreciar, pues aquí nos señalan ciertas áreas donde sí es recomendable ubicar nuestro relleno sanitario debido a una pendiente estable, o sea, una pendiente baja que se tiene, y una pendiente que al mismo tiempo puede permitir un correcto drenaje, pero va a evitar un derrumbe. Sin embargo, esta está muy cerca, o bueno, todas están muy cerca de áreas rojas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sí o sí, tocaría hacerlo como viene en el centro y aplanar las zonas. Algo a resaltar, esto es solamente una parte del análisis para identificar un relleno sanitario. Requerimos otros análisis, tal como se mostró en el decreto. Necesitamos analizar las condiciones del suelo. Bueno, las condiciones del suelo deben de ser también la pendiente. La facilidad de movimiento de las tierras. Necesitamos analizar también la accesibilidad de vías, muy importante. ¿Por qué es importante esta parte? Porque a pesar de que se está buscando un lugar que esté un poco lejano, de hecho más abajo hay un criterio que dice qué tan lejano debe estar de el lugar urbano, distancia entre el perímetro urbano, nos piden que sea, o sea, que esté lejos por lo menos a 2 kilómetros como mínimo. Pero si pueden analizar, obviamente a más distancia pues va a tener menos puntos. ¿Por qué? Porque tanto esa distancia como las vías buscan minimizar el consumo de combustible o de energía para transportar residuos, lo cual también podría generar otra contaminación adicional, que sería ya más que todo en emisiones. Entonces esto busca como un equilibrio en ese aspecto. Y pues eso sería en general cómo utilizar la herramienta pendientes, y considero que es un buen ejercicio como para poder entender la importancia de esta. Pero tal como lo expliqué anteriormente, si ustedes entienden las pendientes o cómo analizar estas, pues van a entender gran parte del mundo. Entonces hagan el esfuerzo por entender este tema, es muy importante. De todo corazón espero que este video les haya funcionado mucho, hayan aprendido mucho, y cualquier aporte adicional que tengan pues lo pueden dejar en los comentarios.